Todo ser humano en algún momento de su vida se enfrenta a un punto de quiebre, ese instante silencioso en el que la vida pierde su forma y la identidad se diluye entre escombros de lo que antes fue. Allí, cuando la voluntad se marchita y las certezas se desmoronan, comienza la verdadera filosofía, no en los libros ni en las cátedras, sino en el alma herida que busca sentido en medio del desastre. No se trata de teorías abstractas, sino de supervivencia espiritual. Sócrates lo advirtió: una vida sin examen no merece ser vivida. Y cuando uno toca fondo, lo primero que se pregunta no es cómo continuar, sino por qué seguir. Es allí donde comienza la filosofía profunda, no la académica, sino la que sangra. La filosofía antigua no está muerta. Habla, susurra desde los márgenes del tiempo. Epicuro, Séneca, Buda, Marco Aurelio, Montaigne, Pascal. Cada uno enfrentó su naufragio de manera distinta. Sus palabras no fueron respuestas, sino linternas encendidas en la oscuridad de sus propias noches. Hoy, en una era de hiperconexión y vacío existencial, esas linternas aún iluminan. No porque tengan la verdad, sino porque invitan a pensar, a volver sobre uno mismo. Esa es la clave del diálogo entre lo antiguo y lo moderno. La filosofía contemporánea, con autores como Viktor Frankl, Erich Fromm, Albert Camus y Carl Jung, recoge esa antorcha para responder a un mundo que ya no cree en dioses, pero sigue necesitando redención. El sufrimiento ya no es una maldición, es un material de construcción para el carácter. Y en ese cruce de caminos entre el estoicismo y el psicoanálisis, entre el misticismo y la razón, se fragua la transformación, reconstruir desde el abismo. Nadie elige ser derribado, pero muchos, desde el fondo, han elegido no quedarse allí. Esa es la diferencia. Cuando todo parece perdido, el alma aún puede decidir no rendirse. Nietzsche lo sabía. Lo que no te mata te puede hacer más fuerte. Pero esa fuerza no es automática. Es una tarea, un oficio, una construcción interna a través del tiempo y del pensamiento. El dolor por sí solo no ennoblece. Lo hace la reflexión sobre el dolor. Por eso el sufrimiento sin conciencia es solo ruina. Pero el sufrimiento interpretado, sentido, comprendido y transformado, puede ser la semilla de una vida más auténtica. No hay salvación sin descenso. No hay cumbre sin valle. La conciencia filosófica es ese hilo que une el descenso con la redención, la psicología del renacimiento. Cuando un alma se recompone, no vuelve a su forma anterior. Cambia de naturaleza, transmuta. La psicología moderna lo ha explicado en diversos lenguajes, pero la esencia sigue siendo la misma. Carl Jung llamó a esto individuación. Es el proceso en el que una persona, tras enfrentar sus sombras, integra todas sus partes y renace con una identidad más plena. La filosofía antigua lo llamaba sabiduría, la religión conversión. El sufrimiento es el umbral, y cruzarlo exige voluntad, pero también guía. Por eso importa tanto leer, escuchar, detenerse. No hay superación sin pausa, no hay crecimiento sin silencio. La sociedad actual corre para no sentir, pero quien quiere reconstruirse debe atreverse a detenerse, a mirar su herida y preguntarse qué propósito pueden hacer de ella. No hay almas sin cicatrices, solo hay almas que niegan su historia y almas que la convierten en su mayor fortaleza. El carácter como destino. Antiguamente se creía que el destino estaba escrito en las estrellas. Hoy sabemos que gran parte del destino está escrito en nuestras decisiones, y más aún en el carácter con el que enfrentamos esas decisiones. Heráclito decía que el carácter es el destino, y tenía razón. No podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí podemos controlar la forma en que respondemos. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud, la templanza y la serenidad, enseña que lo externo no tiene poder sobre quien ha cultivado el dominio de sí mismo. La psicología moderna, desde Viktor Frankl hasta Jordan Peterson, ha mostrado que el sentido de vida no se encuentra, se construye, y se construye con acciones, con compromisos, con coherencia. El carácter no es un don, es una obra. Cada acto cotidiano, cada decisión en medio de la incertidumbre, es un ladrillo en la arquitectura del alma. Por eso, vivir con filosofía no es leer libros antiguos, es encarnar principios eternos en una vida limitada, es mirar la realidad, sin anestesia y responder con integridad. Es decidir que pase lo que pase, uno no se traicionará a sí mismo. La voluntad como fuego sagrado. En el centro de todo cambio verdadero hay una decisión. Y en el centro de toda decisión hay un fuego. Ese fuego se llama voluntad. No es simple deseo, no es capricho. Es una fuerza silenciosa que se enciende cuando ya no hay garantías, cuando todo parece en contra y, aún así, uno decide avanzar. La filosofía antigua hablaba del alma racional como sede del logos. Hoy podríamos decir que la voluntad es la chispa del alma que se niega a morir.
William James, pionero de la psicología moderna, afirmó que la mayor revolución interior comienza cuando uno se da cuenta de que puede cambiar su actitud. Y esa actitud se sostiene en la voluntad, no en las emociones, no en las circunstancias, en ese poder interior que dice sí a pesar del no del mundo. La voluntad es el arma del alma contra la resignación. Es el fuego que impide que la oscuridad tenga la última palabra. El trauma no es solo un hecho del pasado, es una presencia viva que condiciona nuestro presente. La filosofía estoica invita a examinar ese dolor como un mensaje cifrado, una señal de que algo en nuestro interior ha quedado herido y reclama reparación. Simone Weil escribió que la atención a la propia herida abre la puerta a la compasión. Entender el trauma es desactivar su poder. No se trata de olvidar, sino de resignificar. En la práctica terapéutica contemporánea, Viktor Frankl enseñó que incluso en el horror más absoluto, uno puede elegir su actitud. Esa elección es un acto filosófico. Aleni. Transformar el trauma en testimonio. El individuo no solo sana, sino que aporta a la construcción de sentido colectivo. El sentido no es un lujo intelectual, es un ancla ante la tempestad. Albert Camus señaló que la vida pierde su grandeza cuando el hombre deja de preguntarse por su porqué. La psicología humanista, desde Rollo May hasta Irving Yalom, ha subrayado que el sentido es el corazón de la motivación humana. Encontrar un propósito no es descubrir algo que estaba oculto, sino crear un espacio donde cada acción pueda resonar como una nota en una sinfonía. La filosofía pragmática de William James añade que el sentido toma forma en la acción deliberada. Cada gesto consciente apunta hacia una dirección que define nuestros días y nos mantiene firmes frente al caos. La disciplina suele verse como la negación de la libertad, pero en realidad es su manifestación más pura. Epicteto enseñó que quien domina su apetito es verdaderamente libre. La psicología contemporánea confirma que los hábitos estructurados liberan energía mental. Charles Duhigg, en La fuerza del hábito, explica que la repetición consciente modela circuitos neuronales y consolida la identidad. La disciplina no es castigo, es cuidado. Es el acto de amor más profundo hacia uno mismo. Elegir aquello que nutre a largo plazo por encima de la gratificación inmediata. En ese pulso entre deseo y propósito se forja la fibra moral. En un mundo que vive de ruido, el silencio es un acto revolucionario. Lao Tse recomendaba retirarse para encontrarse. La psicología del mindfulness ha demostrado que la práctica de la atención plena reduce la reactividad emocional y aumenta la claridad mental. Pero el silencio efectivo no es la mera ausencia de sonido, es la suspensión del diálogo interno incesante. Solo allí se revela la voz profunda del ser. Quienes han atravesado ese silencio hablan de una presencia interior que trasciende las preocupaciones cotidianas. En la quietud, la filosofía se convierte en experiencia pura. La muerte acecha en cada respiración, y sin embargo vivimos como si fuéramos eternos. Séneca preguntaba, ¿vives ya o solo preparas tu vida? Recordar la finitud es recuperar la intensidad. La memento mori estoica no es morbosidad sino clarividencia. Frente a la certeza de la muerte, cada momento adquiere valor. La psicología existencial de Irving Yalom subraya que la conciencia de la propia muerte impulsa al individuo a crear una vida auténtica. Morir cada día, en sentido metafórico, es desprenderse de lo inútil y abrazar lo esencial. El individuo no crece en el aislamiento. La filosofía aristotélica afirmaba que el hombre es un animal político, que se define en comunidad. La psicología social ha documentado que el apoyo mutuo es clave para la resiliencia. Compartir el propio viaje con otros no es exposición vulnerable, sino acto de valentía colectiva. En el intercambio de historias, cada persona descubre que su herida es parte de una trama universal. La comunidad filosófica no es un club de intelectuales, sino un círculo de testigos que sostienen el crecimiento mutuo. El liderazgo interior. Liderar no es mandar, sino encarnar un ideal personal. Lao Tse habló del gobernante que dirige sin imponer. Jordan Peterson sostiene que antes de intentar cambiar el mundo, cada uno debe ordenar su propia habitación. El liderazgo verdadero surge de la coherencia entre palabra y acción, de la integridad que se hace palpable en cada gesto. Un líder interior es quien se compromete con sus valores sin rodeos, quien acepta la responsabilidad de su propia existencia y extiende ese compromiso al entorno. La práctica diaria como ritual sagrado. Un quiebre filosófico no basta. Solo la práctica sostenida produce transformación. Séneca escribía cartas que eran ejercicios de reflexión diaria. La tradición budista conserva prácticas de meditación, formales y caminatas conscientes. La psicología moderna promueve ejercicios de gratitud y escritura reflexiva. Crear un ritual diario, sea de lectura, escritura, meditación o ejercicio físico,
Es construir un templo interior donde el alma puede habitar con dignidad, síntesis y legado. Hemos recorrido juntos el naufragio, el diálogo con los clásicos, la reconstrucción desde el abismo, la psicología del renacimiento y la forja del carácter. Hoy, la filosofía popular antigua y moderna se ofrece como mapa y faro para quienes deciden reconstruir su alma. No es un saber reservado a eruditos, sino un legado vivo que renace en cada vida que se atreve a desafiar el caos. El desafío final es encarnar este conocimiento, vivir con intención, amar con disciplina, callar para escuchar y morir cada día para renacer en libertad. Allí, en ese espacio interior, se forja el verdadero carácter. Este viaje no termina aquí. Cada lector es invitado a tomar la antorcha y continuar la exploración. Que tus cicatrices sean tu fuerza y tu alquimia personal el puente hacia una existencia plena.